Para ustedes que nos están visitando por primera vez, quizás queremos recordar de que nosotros estamos aquí para ayudarles con cualquier cosa espiritual que usted pueda tener en su vida. Si acaso usted anda buscando estudios concernientes a lo que debe de ser para su salvación, o quizás de poner membresía en la congregación, los ancianos de esta congregación están disponibles para hablar con usted, para que así le pueda dar más dirección en qué es lo que tienen que hacer. Si acaso ya nos han visitado varias veces y aún todavía no son miembros del cuerpo de Cristo Jesús, se han dado cuenta de que la palabra del Señor nos enseña concerniente a lo que usted y yo debemos de hacer para ser salvos, y se están acercando para llegar a ese punto en su vida, pero aún necesitan más ayuda y necesitan la ayuda de nosotros. Estamos listos para ayudarle en lo que podamos. No queremos escucharles, no queremos empujarles, no queremos estar sobre ustedes diciendo lo que es lo que la palabra del Señor enseña, pero sí queremos decirles de que es urgente de que usted considere esto lo que Dios le ha enseñado y lo haga lo más pronto posible para su salvación. Para los hermanos en Cristo que nos han visitado por varias veces y aún han llegado al punto de querer establecer membresía aquí en esta congregación, los hermanos ancianos también están disponibles para hablar con ustedes y decirles todo aquello lo cual es necesario para que lleguen a ese punto. Cualquier que sea su motivo en esta mañana de visitarnos, estamos contentos por su visitación y estamos aquí para ayudarles en lo que podamos. Pueden hablar con nuestros ancianos. We're so happy this morning to see each one of you, especially those of you that are visiting with us. It might be the first time that you have come to this place and are visiting with us. It might be that you are seeking that which is necessary for yourself and for your family as far as salvation is concerned. We understand that the Bible teaches concerning the plan of salvation, and if you have any doubts or any questions concerning this, we would like to help you in any way that we can. We do not want to force you to do something against your will. Nonetheless, we do want to make sure to let you know and to make sure that you understand that there is an urgency in obeying Jesus Christ, in obeying the God of will concerning your salvation. And if we can be of any help, let us know. We're willing to do so. It might be that you are visiting with us now for several times. We're happy that you have chosen to be with us. Nonetheless, we know that there is something that you are seeking within yourself and your family. If it is the placement of membership with this congregation, if it is that you already know concerning God's plan for salvation and you want to make a commitment, however you still need some help, the elders of this congregation are willing to sit down with you and to talk to you and to address the issues before you and to help you make a decision concerning the direction that you want to take. If you're a member of the body of Christ and yet you are seeking to place membership with this congregation, we would love to have you as a member. But you will need to talk to the elders so they can give you more instruction, more direction in the things that you need to do in order to be able to become a member of this congregation. So whatever the need that you have this morning, we're so happy that you're here with us, and we are here to help you with any spiritual need that you might have in life. Esta mañana, hermanos, en vista de que es un principio del mes de junio, vamos a empezar un tema nuevo concerniente al estudio los domingos por la mañana, de acuerdo a nuestro sermón. Hemos terminado concerniente a la constitución del hombre, y ahora que ya nos hemos entendido un poco mejor concerniente a nuestra alma, concerniente a nuestra conciencia, concerniente a ciertas cosas que yo individualmente vengo a poseer parte de Dios, ahora entonces me tengo que dar cuenta qué es lo que Dios exige de mí como ser humano. ¿Por qué me ha puesto en este mundo?
Y por eso es que vamos a empezar un estudio sobre el bautismo, porque el bautismo es algo de urgencia para mi vida. El bautismo es importante para mi vida. Sin embargo, últimamente, aunque es un tema básico, sencillo, últimamente ha visto gran controversia concerniente al bautismo. Tanto de que algunas personas piensan y creen de que porque lo han hecho individualmente en otras partes, que eso es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es por esto que nosotros queremos estudiar plenamente lo que el Nuevo Testamento nos enseña concerniente al bautismo, para que así estemos enterados de lo que Dios pide de nosotros concerniente al bautismo, y así entonces poder estar seguro que lo hemos hecho correctamente, como Dios lo demanda de cada uno de nosotros. This morning I would like to start a new theme. And the reason why I would like to start a new theme is because last month we saw the constitution of man. We saw the individuality of man. We saw concerning the conscience of man, the soul of man. We got to know ourselves a little bit better according to the scriptures. And now that we understand a little bit better of ourselves concerning our reason and our faculties, mental faculties, and so on, it is necessary for us now to begin to study concerning baptism, because baptism is what affects all of the things that we studied prior to this. It affects them in such a manner that it changes situations of the conscience and also of the soul. And that's why it's urgent for us to study baptism. And second, we're going to study baptism because lately there's been a lot of controversy concerning baptism, even though it's a basic subject that most of us as Christians should understand, because it is something so simple and so basic that the Word of God teaches. Nonetheless, there is great controversy concerning baptism. It seems that people believe and think that because they have been baptized one time, and that baptism should be, and they accept it as a correct baptism before God. But we want to study what God teaches. We want to see what the New Testament teaches concerning baptism. So there will be several topics concerning baptism that I will be addressing throughout the month of June. I hope that you can come and join us as we look at this basic topic in order for you to understand and be aware of that. Esta mañana quiero que abran sus Biblias al libro de Efesios capítulo 4 y versículo 5. Efesios capítulo 4 y versículo 5 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Efesios capítulo 4 y versículo 5 dice la palabra del Señor. Un Señor, una fe, un bautismo. Miramos nosotros aquí que el apóstol Pablo, al escribir la carta a los Efesios, fue con el propósito de exaltar la singularidad de la iglesia. Y cuando el apóstol Pablo llega al capítulo 5, o el capítulo 4, perdón, y aquí está hablando de la unidad, lo único de la iglesia. Y miramos nosotros que al mencionar varias cosas, entre ellas menciona un bautismo. Al mencionar el apóstol Pablo un bautismo, entonces esto nos enseña diferentes cosas. Que en el tiempo que el apóstol Pablo escribe esta carta, había más de un solo bautismo. Porque para que el apóstol Pablo haga notificación de solamente un bautismo, se da a entender que había problemas, controversias, concerniente a los bautismos que existían en aquel entonces, y ahorita vamos a ver un poco más de esto. Y es por esto que el apóstol Pablo viene a mencionar un bautismo. Y al leer este texto nos damos cuenta de que si así era el caso, entonces la siguiente pregunta es, entonces, ¿cuál es el bautismo que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí en este texto? Y la tercera pregunta, ¿qué significado
¿Qué superioridad tiene este bautismo hacia los otros de los cuales la Biblia nos enseña? 3 puntos simples que vamos a estar estudiando en esta mañana. I want to invite you to open your Bibles to the book of Ephesians chapter 4 and verse 5. In Ephesians chapter 4 and verse 5 it says, one Lord, one faith, and one baptism. Whenever we read the epistle that the Apostle Paul writes to the brethren there at Ephesus, we need to understand that the purpose of the Apostle Paul writing this epistle was in order to explain the singularity of the church. The singularity of the Church of Christ. And when the Apostle Paul comes to chapter 4, we notice that now that he is taking time to explain the oneness of everything that's found within the church, within God's plan. And one of the things that we notice is that Paul says one baptism. So whenever we read this verse, we need to come to the understanding that Paul writes this because, number one, of several baptisms that were taking place at that particular time, and Paul wanted to make sure that people understand that there was only one that the Lord had approved of. And therefore, that one baptism that the Lord had approved of was the one that everyone should be subject to. They should be involved in that baptism. Second, when we read this verse, we have to come to the conclusion that if that is so, that there is one baptism, which there is, then the following question should be, what is that baptism that Paul is making reference to? And lastly, we notice that we need to understand the preludes to the baptism. What comes before that point in the person's life? This is what Paul is trying to elaborate. This is what Paul is trying to bring across to the people there at Ephesus in order for them to understand the singularity of the church, in order for them to understand the importance of the church. Entonces, hermanos, si acaso el apóstol Pablo habla de un bautismo, esto nos quiere dar a entender que había más bautismos en la época del apóstol Pablo. Miren, cuando el apóstol Pablo le escribe a los hermanos, yo acepto de que el apóstol Pablo fue el que escribió la carta de Hebreos, por eso digo el apóstol Pablo, pero si acaso hay alguno que tiene diferente opinión sobre esto, entonces déjeme decir, el escritor a los Hebreos. Hebreos capítulo 6 y versículo 1 en adelante, note lo que dice. Hebreos capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice, por lo tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Leo estos versículos para que nosotros podamos entender que el argumento del apóstol Pablo aquí era de que estas personas a las cuales ya le está escribiendo, que deberían de ser ya maestros y no unos niños en Cristo Jesús, les da a entender el apóstol Pablo de que ellos deben de dejar los rudimientos de la doctrina de Cristo. Y noten de lo cual el apóstol Pablo hace referencia sobre los rudimientos de la doctrina de Cristo, dice, y la doctrina de bautismos. La palabra bautismos es la palabra que se encuentra no singular, sino que plural. Entonces nos da a entender que el apóstol Pablo, el escritor de los Hebreos, habla de más de un solo bautismo. Recuerden que el argumento del apóstol Pablo, o el escritor de los Hebreos aquí en Hebreos, era de contrarrestar la mente del judaizante que pensaba que lo que ellos enseñaban era correcto delante de Dios. Y una de las cosas que ellos enseñaban, que el bautismo, el cual ellos predicaban y enseñaban, era lo correcto delante de Dios, lo cual estaba mezclado con diferente doctrina que era contrario a la doctrina de Cristo Jesús. El apóstol, el escritor de Hebreos lo vuelve a repetir en Romanos capítulo 9, versículo 4. Note lo que dice, perdón, Romanos
Hebreos capítulo 9 y versículo 10, note, ya que consiste solo de comidas, de bebidas, de diversas absuraciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reforma las cosas. Nuevamente la palabra bautizos viene a aparecer aquí, diversos bautizos, y miramos nosotros que se encuentra en su forma plural. Solo que el escritor de los Hebreos lo enseña, lo demuestra dos veces concerniente a los bautismos que ocurrían en aquel entonces. Hacemos la pregunta, ¿cuáles eran los bautismos de aquel entonces? Aún todavía se encontraban discípulos de Juan el Bautizador, más conocido bien por Juan el Bautista, un hombre que fue seleccionado por Dios para que él viniese a preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo, algo de lo cual se había mencionado en Isaías capítulo 40 y versículo 1 en adelante por el profeta Isaías. Juan el Bautizador fue un hombre escogido por Dios, y Dios le vino a inculcar un propósito sobre él para que cumpliera en su vida en preparación de los judíos, para que ellos entonces pudieran estar preparados para cuando la iglesia del Señor o el reino del Señor se estableciera. Considere lo que dice Mateo capítulo 3. En Mateo capítulo 3 y versículo 1 adelante dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de que él clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Miren lo que dice en Juan capítulo 1 y versículo 4. En Juan capítulo 1 y versículo 4 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En él está, es Marcos capítulo 1 versículo 4. Marcos capítulo 1 versículo 4. Marcos capítulo 1 versículo 4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Este era uno de los bautismos del cual existió en el tiempo del apóstol Pablo. Un bautismo que varios discípulos de Jesucristo aún todavía no habían entendido el concepto correcto del bautismo correcto que Jesucristo había establecido. Y miramos nosotros que hubo un poquito de controversia concerniente al principio cuando la iglesia de Cristo empezó. Por ejemplo, un hombre elocuente en su predicación, un hombre poderoso en su predicación. En Hechos capítulo 18, versículo 24 en adelante, una pareja, Priscila y Aquila, apartan a este predicador poderoso, elocuente aparte, para instruirle, para enseñarle más acerca concerniente al bautismo de Jesucristo, porque él solamente había conocido el bautismo de Juan. Y miramos nosotros en Hechos capítulo 19, versículo 1 adelante, de los discípulos que andaban por la región superior de Éfeso, o de Asia, perdón. Y miramos nosotros en donde ahí el apóstol Pablo viene a escoger a estos discípulos y los viene a instruir. Una pregunta que le hace es: ¿en cuál bautismo fuiste bautizado? Menciono estos textos para que nosotros miremos que aunque esto era aprobado por Dios, mandado por Dios, ese bautismo era uno lo cual existía, pero no era válido ante los ojos de Dios en ese momento. Por eso Pablo dice: un bautismo. Pero también tenemos nosotros a los judaizantes. Los judaizantes fueron judíos creyentes en Cristo Jesús. Hechos capítulo 15, versículo 5. Pero esta persona judaizante era una persona que había mezclado diferente doctrina, enseñanza
concerniente a la enseñanza de Jesucristo y envolvía el bautismo, adulterando el bautismo que se llevaba a cabo en estas personas. No se hacía correctamente. Es decir, no se puede enseñar incorrectamente y esperar que correctamente venga a resultar aquello lo cual hace la persona. No se puede hacer esto. Y miramos nosotros esto en los judaizantes, en los judíos. Estos son los que les causaron problema al apóstol Pablo. Estos son los que siguieron al apóstol Pablo enseñando de lo que él enseñaba estaba incorrecto y lo que otros enseñaban estaba correcto. Pero que ya vemos dos tipos de bautismos que no eran aprobados por Dios en esa ocasión. Porque las personas envueltas en este bautismo no se hacían correctamente. Por eso Pablo dice un solo bautismo. Un solo bautismo. Y este bautismo, entonces, ¿a cuál es? Whenever we go into the time of Paul and we notice that he writes concerning one baptism, is the reason that at that particular time we notice that there were several baptisms that were occurring in the time of the Apostle Paul. For example, when we go to the book of Matthew chapter 3 and verses 1 and following, we notice there that it is making reference concerning John the Baptizer. And we notice that John the Baptizer was a man that was chosen by God, according to Isaiah chapter 40 verses 1 and following. He was the one that was going to lead. He was the forerunner, as the Word of God says, of Jesus Christ. That means he was the one that was going to come first, and then Jesus Christ was going to come after him. His purpose was to baptize the Jews. See, the Jews had just come out of captivity. Remember that we leave the Old Testament into the New Testament 4 years ago in between. But the Jews were people that were going back to their old ways. And the Jews needed to be baptized for repentance only. That's it. And this is what Mark chapter 1 and verse 4 speaks of, that John the Baptizer baptized the Jews in a baptism of repentance. That's it. And this baptism was accepted by God up to a certain point. But then the baptism that Jesus Christ speaks of, which we will see in a while, that comes into effect. You see, that was a problem in Paul's time, that some of the disciples of John the Baptizer were still floating around thinking that they were okay with their baptism. And that's why we see Acts chapter 18 and verse 24 and following. We see this couple, Priscilla and Aquila, pulling aside a certain preacher, an eloquent preacher, but yet he had only received the baptism of John the Baptizer. And he needed to be baptized correctly according to the scripture. So that's why they pulled him over aside. They taught him concerning that. He took care of that in his life, and he continued on his way. We notice in Acts chapter 19 and verse 1 and following, where certain disciples were roaming around the region there at that particular time, and Paul comes across them. And he says, unto what baptism were you baptized? Acts chapter 19 and verse 5. And they responded, in the baptism of John. And Paul began to teach them that baptism had a purpose at one time, but now it was a different baptism. And I mention these verses in order for you to understand that at that time, that baptism existed. But then you have the baptism of the Judaizers. The Judaizers were people that were Jews. They believed in Jesus Christ, and they were baptized, but yet they were baptized with the wrong teaching given to them. And because it was the wrong teaching, when you teach someone wrong and they do that, it doesn't become right. You have to teach them correctly what the Word of God teaches in order for the baptism or whatever you teach them becomes valid. It has to correspond with the Word of God. So the Judaizers were wrong.
And that's why Paul continues to deal with arguments against them because they were doing wrong. And that's why you have Hebrews chapter 6 and verse 2 and Hebrews chapter 9 and verse 10, where the writer to the Hebrews writes this, that there are diversity on baptisms. And notice the plural word there, baptism. The Greek word is baptizos, which means it is several. And that's the reason why the Apostle Paul writes in Ephesians chapter 4 and verse 5, one baptism. Because he's trying to make a distinction between those baptisms and the baptism that Jesus Christ speaks of. Which would bring us to the second question. ¿Cuál es el bautismo del cual el apóstol Pablo nos está comunicando en Efesios capítulo 4, versículo 5? Es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Es el bautismo que Jesucristo nos ha dejado. Es el cual le enseña a sus discípulos que deben de hacer. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, por tanto, ir a todas las naciones bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándolos que obran todas las cosas como yo los he enseñado, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Noten, Jesucristo les enseña este bautismo a los apóstoles, y Él espera que los apóstoles le enseñen a los discípulos concerniente a este bautismo. En Marcos capítulo 16 y versículo 15 y 16, Jesucristo nuevamente recalcando el mandamiento que les había dado a sus apóstoles de que ellos salieran a toda criatura bautizándolos. El que creyere y sea bautizado será salvo, dice la palabra del Señor. Este bautismo del cual Jesucristo les instruye a sus apóstoles es el bautismo del cual el apóstol Pablo nos está hablando. Y déjenme enseñarles por qué creo con todo mi corazón que este es el bautismo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Porque cuando el apóstol Pablo está hablando de un solo bautismo, él mismo, siendo fariseo en un tiempo, y habiendo sido bautizado concerniente a la doctrina de los fariseos, Hechos capítulo 23 y versículo adelante, el apóstol Pablo después tuvo un discípulo del Señor llamado Ananías, que fue y se le enfrentó y le predicó el evangelio y le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, lava tus pecados, es decir, bautízate para que quites tus pecados sobre encima de ti. Hechos capítulo 22 y versículo 16. Y Pablo dice que fue bautizado. Entonces Pablo entendió y sabía la diferencia entre los bautismos. Él sabía bien que el bautismo de Cristo era el correcto, era el cual la palabra del Señor enseñaba que se tenía que llevar a cabo. Y digo esto, hermanos, porque hoy en día podemos comparar nosotros esto con lo que ocurre hoy en día. Hoy en día existen varios bautismos. Existe el bautismo de niños, que muchos de nosotros en un tiempo recibimos de nuestros padres. La Biblia no habla de eso. Existe el bautismo de posiblemente de algún grupo religioso de donde nosotros salimos. La Biblia habla de eso, pero no dice que es lo correcto, sino que dice que ese tipo de bautismo se encuentra el bautismo correcto. Y ya lo establecimos y ya lo vimos en el Nuevo Testamento. Y hoy en día hay personas que piensan de que simplemente porque lo han hecho de esa manera que ya todo está bien y está correcto, cuando la Biblia nos enseña claramente que no es así. Entonces miramos nosotros que esto es el bautismo del cual el apóstol Pablo nos está enseñando en Efesios capítulo 4 versículo 5. El bautismo que Jesucristo vino a enseñar. Y cuando usted lee el libro de Hechos, miramos nosotros que el libro de Hechos está surtido de este bautismo
del cual Jesucristo viene a enseñar a sus apóstoles. Empezando primeramente con Hechos capítulo 1, versículo 3. Jesucristo, la Biblia dice ahí que Jesucristo se acercó a sus discípulos, a los apóstoles, ya por la última vez, y les habla acerca del reino de Dios y de todas las cosas envueltas con el reino de Dios. Y yo estoy seguro de que Jesucristo en este momento le vino a recalcar concerniente al bautismo, porque el bautismo es importante. Y lo puedo comprobar con Hechos capítulo 2 y versículo 38. Porque cuando Pedro predica a la multitud en aquel entonces, en el día de Pentecostés, un grupo de personas exclamaron al apóstol Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos capítulo 2, versículo 38. Y noten lo que Pedro le responde: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de sus pecados. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de sus pecados, versículo 38. Para mí, que Pedro tenía en su mente, estaba fresco lo que el Señor les había enseñado hace 10 días atrás, concerniente acerca del reino, concerniente al bautismo que Jesucristo les había enseñado a ellos. Por eso Pedro les dice: arrepentidos y bautícese, concerniente al bautismo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Cuando Pedro entonces escribe su primer libro, 1 de Pedro capítulo 3 y versículo 21, note lo que dice: el bautismo que ahora nos corresponde, el bautismo que ahora nos corresponde, no quitando las inmundicias de nuestra carne, sino que dándonos una conciencia libre hacia Dios. El apóstol Pedro se incluye él mismo de que él se sometió a ese bautismo, porque es el cual le correspondía para salvación y para quitar las obras muertas de nuestra conciencia, para que así podamos entonces ya tener una franca entrada hacia Dios y poder clamarle a Dios: Abba Padre. Este es el bautismo del cual nos habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 1, versículo 5, un bautismo. Y cuando uno va de Hechos capítulo 3 versículo 19, habla de ese bautismo. Cuando uno va a Hechos capítulo 8 y versículos 3 en adelante, habla de ese bautismo. Cuando uno va a Hechos capítulo 8 versículo 36 en adelante, habla de ese bautismo. En donde quiera que nosotros veamos concerniente a las Escrituras y que hable el bautismo, habla de ese solo bautismo. No del bautismo de Juan, no del bautismo de los judaizantes, no de ningún otro bautismo, únicamente el bautismo que Jesucristo ha establecido desde el principio. Es por eso que yo tengo que entender, usted tiene que entender, que si no soy bautizado concerniente al bautismo que la palabra del Señor no solamente nos enseña, entonces no estoy bautizado correctamente. No estoy bautizado correctamente. Whenever we look at Ephesians chapter 4 and verse 5, and we come to the conclusion that there's only one baptism, then the following question is, which baptism is the one that Paul is making reference to? And I take you back to the scriptures, to the New Testament. Because in the New Testament we notice that John the Baptizer in Matthew chapter 3 and verses 1 and following, he makes reference that he is not the Lord, but one will come behind him who will baptize in the Holy Spirit. At that point, we notice that John the Baptizer is making reference to another baptism. And in that baptism, it is going to, number one, be the one that Jesus Christ is going to establish. Number two, it's going to be different than the one that he, John the Baptizer, is doing at that particular time.
So he is pointing to the baptism that Jesus Christ taught his apostles. In Matthew chapter 28 and verse 19 and following, it said, "Go ye therefore to all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to keep all commandments that I have taught you. And lo, and behold, I will be with you until the end of times." Matthew chapter 28, verse 19 and 20. Notice that Jesus Christ teaches his apostles a certain type of baptism which is different from the baptism of John. And we notice that in Mark chapter 16 and verse 15 and 16, he makes reference to this once again to his disciples. As a matter of fact, when the church was coming to a close of being established in the day of Pentecost, in Acts chapter 1 and verse 3, it is there that Jesus Christ appeared to his apostles for the last time. That was 10 days prior to the establishment of the church. And he begins to teach him concerning the kingdom of God. And I believe that at that particular time, Jesus Christ emphasized concerning the baptism that he had taught them some time ago. And the reason why I believe this is because in Acts chapter 2, when Peter, one of the apostles, stands up and begins to preach and to teach, and when the word of God becomes to pierce the hearts of men, they ask, "Brethren, what shall we do?" Acts chapter 2 and verse 37. And notice what Peter answered: "Repent and be baptized for the forgiveness of your sins." You see, what he had been taught 10 days prior to that point was still fresh in his mind concerning the baptism that people needed to be baptized. Peter was no longer teaching and preaching concerning the baptism of John the Baptizer. Peter was not teaching and preaching concerning the baptism of the Judaizers. He was teaching and preaching concerning the baptism that Jesus Christ had taught them. And throughout the book of Acts, we read concerning this baptism. No other baptism. When we go to Acts chapter 3 and verse 19, it speaks about that baptism. When we go to Acts chapter 8 and verse 13 and following, it speaks about that baptism. When we go to Acts chapter 9 in reference to Saul, the Apostle Paul, it speaks about that baptism. When we go to chapter 10 and it talks about Cornelius and his baptizing and his whole household, it's talking about that baptism. Everywhere we go into the New Testament, it's making reference to the baptism that Jesus Christ taught his apostles. And that's the baptism that all of us need to understand that we are to be submissive to. That's being baptized correctly. So if you haven't been baptized according to the baptism in the New Testament, then it is not the correct baptism. Because nowadays we do have baptisms or different baptisms that exist. We have the baptizing of children. We have the baptizing of people in the denominational world. There are different baptisms, not according to the scriptures. Remember, you cannot be taught wrong and end up right. It has to be taught right in order for the right results to happen. So whenever we look at Ephesians chapter 4 and verse 5, talking about one baptism, that's what it's making reference to. But what are the preludes to that baptism? ¿Qué son los preludios del bautismo? ¿Qué es lo que vino a ocurrir anteriormente antes de llegar a ese punto? Jesucristo nos vino a enseñar a nosotros qué es lo que tiene que ocurrir para que esto venga a resultar correctamente ante los ojos de Dios. Porque en el sermón que vamos a enseñar la próxima ocasión, vamos a ver el aspecto humano y el aspecto divino. Lo que el hombre tiene que hacer y lo que Dios hace después de la decisión del hombre. Pero por lo pronto vamos a ver lo siguiente. El preludio del bautismo. Primeramente, uno tiene que entender que es pecador. Tiene que entender que es una persona que tiene pecados en su vida. Yo le hago la misma pregunta que Jesucristo le hizo al grupo que estaba ante la mujer adúltera y que le dice,
Todo aquel que no tenga pecado sea el primero que arroje la primera piedra. ¿Quién de nosotros, quienes estamos aquí, no conocemos el pecado? ¿Quién de nosotros, quienes estamos aquí, podemos decir que no tenemos pecado en nuestra vida? Pablo dice, por cuanto todos han caído cortos de la gloria de Dios, se han constituido en pecadores. Somos pecadores. Algunos somos pecadores ya justificados gracias a la sangre de Cristo Jesús. Y ahora la sangre de Cristo Jesús es como un paraguas hacia Dios y tenemos esa protección gracias a la sangre de Cristo Jesús. Pero otros no tenemos la sangre de Cristo Jesús, como dice Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Para usted, amigo, amiga, hermano, que se encuentre en pecado o hermana, para usted, miramos nosotros, especialmente el amigo o la amiga, que para usted es necesario este bautismo. Porque este bautismo es el cual viene a quitar los pecados. Pero antes de llegar a ese punto, usted primeramente tiene que creer, tiene que oír la palabra de Dios, pero tiene que creer, porque dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Cuando uno escucha y cuando uno cree, entonces ya llega el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio en nuestra vida, que ya no vamos a seguir las cosas que estamos haciendo anteriormente, que le pertenecen al mundo, cosas que nos llevan al pecado, sino que ahora nos vamos a entregar totalmente a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el arrepentimiento existe en nuestra vida, entonces van a manifestar obras de arrepentimiento en nuestra vida, como dice Hechos capítulo 26 y versículo 20. Va a haber obras que uno puede ver que realmente en la persona existe un arrepentimiento en su vida. Y entonces tiene que ver la confesión que Jesucristo es mi Salvador, que yo quiero seguir a Jesucristo, que yo quiero entregar mi vida a Jesucristo, así como lo dijo el eunuco en Hechos capítulo 8, versículo 36. Cuando se le predica el Evangelio y llega a todos los puntos anteriormente que hemos hablado, dice, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Y le dice, ¿crees en Jesucristo? Y él dice, yo creo en Jesucristo. La confesión es necesaria. Mateo capítulo 10, versículo 32 dice, confesamos a Jesucristo, Jesucristo nos confesará delante de nuestro Padre que está en los cielos. La confesión es necesaria. Y esta confesión nos lleva al bautismo. Y aquí cuando somos bautizados, entonces ocurren varias cosas, y esto es lo que vamos a hablar en el próximo sermón. Pero esas son las cosas que se deben de demostrar anteriormente para llegar al punto del bautismo. Uno tiene que oír, tiene que creer, tiene que arrepentirse, tiene que confesar y luego tiene que ser bautizado. Whenever we talk about baptism, there is the prelude to baptism. And by that I mean things that have to be done before one gets to the point of baptism. Whenever we look at the New Testament, we notice that we first of all have to hear the Word of God. It is the good news. The good news that even though we are sinners, even though we have sin within our life, God is so gracious to take away those sins away from us, because He loves us and He does not desire for any human being to be lost. He wants salvation for everyone, and because He wants salvation for everyone, then we understand that we are sinners and that we have to believe in what God has given us and what God has promised us. And once that we believe in there, once that we believe that which God has promised us, then we enter into the phase of repentance. Repentance is a change of mind.
It's a change of lifestyle that we are no longer going to live according to the ways of the world. That we are no longer going to do the ways of sin. That we are no longer going to be submissive to the will of sin. But that we are now going to try to do those things that God wants us to do in our lives. And there has to be works. There has to be works that will manifest our repentance before God. That's what Acts chapter 26 and verse 20 speaks of. The works of repentance, we have to demonstrate them. And then once we come to the point of demonstration, our repentance, that we demonstrate repentance, then it comes to the point of confession. We confess Jesus Christ, that He is our Lord, that He is our Savior. Just like the eunuch did in Acts chapter 8 and verse 36 and following. We confess that we are now following Jesus Christ, that we are willing to do His will, that we're willing to submit to His will, and to do whatever He says. The Bible says that he that confesses me before man, I will confess him before my Father which is in heaven. Matthew chapter 10 and verse 32 and 33. We notice that after confession then comes baptism. We're baptized into water. And this is where I'll begin the next time that we'll come together to talk about what follows there. But for now, these are the preludes to baptism. And as we come to a close, where are you at? Where do you find yourself at? For those of you that believe that you have been baptized and that you have done it correctly, is it according to the Bible? Is it according to the way that the Bible speaks? If it is, then you don't have nothing to worry about. But if it's not according to the way that the New Testament mentions, then you need to consider your ways. You need to consider your life. Because it is your salvation, it is your life that you're dealing with. And you want to make sure that everything is done correctly. Al llegar al fin de este sermón, hermanos, ya me dirijo a cada uno de ustedes. ¿En dónde se encuentra usted? ¿Ha sido bautizado correctamente como el Nuevo Testamento nos enseña? ¿Ha cumplido correctamente lo que Dios le demanda a usted conforme al Nuevo Testamento y conforme al bautismo que tiene que hacer? Si lo ha hecho como Dios lo describe en el Nuevo Testamento, entonces no tiene que preocuparse. Pero si acaso no lo ha hecho conforme como el Nuevo Testamento lo ha declarado, entonces le ruego pues que medite muy bien en su situación ante Dios. Porque esto es la salvación nuestra de la cual estamos hablando. Y la salvación que nosotros encontramos en Dios se puede perder. Todo depende de nosotros en cómo actuamos en nuestra vida. ¿Qué puede ser la decisión suya en esta mañana? Le doy tiempo para que medite en lo que hemos estudiado y para que usted llegue a una conclusión en todo lo que ha escuchado. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de meditación.